La tribología es una rama interdisciplinaria de la ciencia y la ingeniería que se encarga del estudio de la fricción, el desgaste y la lubricación entre superficies en contacto y movimiento relativo. Aunque su origen se remonta a observaciones antiguas, su desarrollo como disciplina moderna ha permitido grandes avances en la eficiencia y durabilidad de sistemas mecánicos. A través del análisis de las interacciones superficiales, la trigología busca optimizar el rendimiento de componentes en diversas industrias, como la automotriz, aeroespacial, biomédica y manufacturera. Comprender sus principios es fundamental para diseñar tecnologías más sostenibles, económicas y de mayor vida útil. Clasificación: tres tipos. Se clasifica principalmente en tres grandes áreas. Número 1. Fricción. La fricción es la fuerza que se opone al movimiento relativo entre dos superficies en contacto. Es un fenómeno complejo que depende de las propiedades de los materiales. Tipos principales. Fricción estática. Es la fuerza que debe superarse para iniciar el movimiento entre dos superficies en reposo. Fricción cinética o dinámica. La fuerza que se opone al movimiento una vez que éste ya ha comenzado. Fricción de rodadura. La fricción al movimiento que ocurre cuando un cuerpo rueda sobre una superficie. Fricción fluida. La resistencia al movimiento que ocurre dentro de un fluido, líquido o gas. Número 2. Desgaste. El desgaste es el daño progresivo de la superficie de un material debido al movimiento relativo y al contacto con una superficie o sustancia. Sus mecanismos principales son: desgaste adhesivo. Ocurre cuando las asperezas de dos superficies se unen bajo presión y luego se rompen, transfiriendo material de una superficie a otra. Desgaste abrasivo. Resulta del rayado o corte de una superficie. Desgaste por fatiga. Se produce por la aplicación repetida. Desgaste por corrosión. Involucra la degradación de la superficie debido a reacciones químicas o electroquímicas con el entorno. Desgaste por erosión. Es causado por el impacto de partículas sólidas o líquidas. Ahora hablaremos del siguiente tema, que es lubricación mixta. ¿Qué es la lubricación mixta? La lubricación mixta es un tipo de lubricación que ocurre cuando una parte de las superficies en contacto todavía se toca directamente, mientras que en otra parte ya está esperada por una película de lubricante, es decir, no estamos en una situación totalmente seca, sin lubricante, pero tampoco es una lubricación completamente fluida donde las superficies no se tocan. Es como una etapa intermedia entre la fricción total y la lubricación ideal. ¿Cuándo ocurre? La lubricación mixta aparece al arrancar o detener una máquina o cuando las condiciones no permiten formar una película completa de lubricante, por ejemplo, cuando hay mucha carga o poca velocidad. En estos casos, el lubricante no alcanza a cubrir toda la superficie y entonces se produce una combinación de fricción con contacto directo entre superficies, fricción reducida gracias al lubricante. En pocas palabras, la lubricación mixta es una condición muy frecuente y crítica en los sistemas tribológicos. Los dejo con mi siguiente compañero que les explicará el siguiente tema. Ahora yo les voy a hablar sobre el desgaste erosivo. El desgaste por erosión es un fenómeno que consiste en la pérdida de material de una superficie por estar sometida a impactos repetitivos de partículas sólidas o líquidas. Se produce cuando las partículas eliminan gradualmente el material de la superficie por impacto continuo, deformándolo y dañándolo. El proceso de desgaste erosivo es impacto de partículas. El desgaste erosivo se produce cuando partículas sólidas o líquidas como arena, agua o incluso partículas de otros materiales impactan sobre la superficie. Remoción de material.
Estos impactos pueden romper los enlaces entre las moléculas de la superficie, causando la remoción de fragmentos de material, deformación y daño. La acción continua de estos impactos puede deformar y dañar la superficie, reduciendo su integridad y resistencia. Y dos claros ejemplos de desgaste erosivo serían en las tuberías y bombas. En aplicaciones industriales donde se transportan fluidos con sólidos suspendidos, como en la industria minera, el contacto constante de las partículas con las paredes de las tuberías y las bombas pueden causar desgaste erosivo, requiriendo reemplazos o reparación frecuente. Otro claro ejemplo sería los alaves de turbinas de gas. La exposición a nubes de polvo o arena a alta velocidad puede causar desgaste erosivo en los alaves de las turbinas, reduciendo su eficiencia y vida útil. Yo les voy a hablar sobre la tribología ambiental. Primero que nada, para entrar en contexto, tenemos que la tribología es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación entre superficies en contacto. Normalmente se aplica en áreas como la ingeniería mecánica, automotriz o manufactura, pero hoy nos vamos a enfocar en una rama más reciente y con un enfoque sostenible, la tribología ambiental. ¿Qué es la tribología ambiental? La tribología ambiental es la parte de la tribología que busca reducir el impacto ambiental de los sistemas mecánicos. Su objetivo principal es disminuir el consumo de energía, el uso de lubricantes contaminantes y la generación de residuos, todo esto sin afectar el rendimiento de las máquinas. En otras palabras, se trata de aplicar los principios tribológicos para proteger el medio ambiente, hacer más eficiente el uso de recursos y extender la vida útil de los equipos. Desgastes en cerámicos. El desgaste en materiales cerámicos es un aspecto crucial en tribología, debido a la amplia aplicación de estos materiales en diversas industrias, desde componentes electrónicos hasta implantes médicos y herramientas de corte. Aunque las cerámicas son conocidas por su alta dureza y resistencia al desgaste en comparación con muchos metales y polímeros, aún están sujetas a diferentes mecanismos de deterioro superficial bajo condiciones de fricción. Factores que incluyen el desgaste de cerámicos. Varios factores juegan un papel crucial en la tasa y el mecanismo de desgaste de los materiales cerámicos. Propiedades del material, la dureza de la tenacidad y la fractura. Para concluir, el estudio de la tribología nos permite comprender en profundidad los procesos de fricción, desgaste y lubricación que ocurren entre superficies en contacto, a través de su clasificación, los tipos de lubricación y el análisis de desgastes específicos como el erosivo. Es posible diseñar sistemas más eficientes y duraderos. Además, su aplicación en distintos entornos industriales y la creciente preocupación por el impacto ambiental han dado lugar a la tribología ambiental que busca soluciones más sostenibles. También es importante destacar el estudio del desgaste en materiales cerámicos, ya que estos poseen propiedades únicas que los hacen útiles en condiciones extremas. Finalmente, conocer y aplicar las normas de seguridad relacionadas es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas tribológicos y la protección de los operarios involucrados.